Buenas noches. Mientras nos seguimos cuidando, tratando de pasar esta segunda ola, tercera ola, esta cantidad de contagios impresionantes, la pregunta es, ¿cómo miden esos dirigentes que hoy nos gobiernan? Para la sociedad, ¿lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Cuáles son las prioridades? Después de los auspicios, le preguntamos todo esto y mucho más al licenciado Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Hola Viviana, un gusto. ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias a Dios, tratando de surfear la segunda ola dentro de lo posible. Gustavo, hay algunos datos sorprendentes que tenemos de la segunda encuesta, de la última encuesta que hiciste. ¿Nos podés contar un poco en qué se basó y cuáles son esos datos? Mira, nosotros tenemos una encuesta muy reciente que tendrá una semana, 7, 8 días de Córdoba, de la ciudad, en la cual pudimos evaluar distintos aspectos, ¿no? Primero el tema de las imágenes, las gestiones y algunos datos del contexto político electoral de Córdoba. Y también tenemos una encuesta nacional que seguramente en el transcurso de este día, mañana, vamos a ir dando a conocer. Te empiezo por Córdoba. Dale. Hay un dato que me llama no tanto la atención, pero me gusta reconocerlo porque es como que el cordobés tiene un perfil en el cual se reconoce una preeminencia más a los moderados que a los dirigentes que tienen por ahí posiciones extremas. ¿Por qué te digo esto? Porque si tengo que decir, entre Macri y Larreta, los cordobeses prefieren a Larreta. Entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, los cordobeses prefieren a María Eugenia Vidal. Esto es un dato, ¿no? que me llama a la reflexión porque no es Córdoba, te diría, un enclave de Cambiemos. Tampoco es un enclave del schiarettismo. Sí podemos decir que es anti-kirchnerista, inclusive más que, por ejemplo, la Recoleta. Si vos comparás el porcentaje que sacó Macri en Recoleta y lo comparás con Córdoba Capital, evidentemente Recoleta sacó menos votos y menos señor. porcentaje. Ahora, entonces, disculpame que te interrumpa, pero me hace ruido esto que digas que Córdoba no es un enclave de Cambiemos, porque en realidad todo el mundo pinta de amarillo Córdoba. Claro, pero es un error. Digo, las primeras impresiones son siempre relativas, ¿no? Subjetivas y engañosas. Te voy a dar dos conceptos o dos ideas al respecto. La primera, si llegase alguien en un plato volador a Córdoba y ve la realidad política y ve el gobierno de Schiaretti que ganó las elecciones por 40 puntos de diferencia a Mestre y a Negri, que maneja o gobierna las 5 ciudades más importantes, que tiene mayoría agravada en la legislatura provincial. Uno podría decir, si aterriza en el platillo volador, wow, hay schiarettismo para rato. Y sin embargo, yo creo que está la realidad bastante lejos de eso, porque, fíjate, el cambiemismo, o Juntos por el Cambio, tienen un problema evidentemente de egos, porque en las elecciones nacionales la ganan ampliamente, entre 50 y 70 puntos, en la categoría que vos busques, presidente a diputado, ¿no? Mientras que cuando les toca competir por
cargos provinciales, este cambianismo, este ego de los dirigentes de Cambiemos, al no encontrar la forma de equilibrarse y buscar cada uno su lugar, terminan perdiendo, dividiéndose, y eso logra que ese schiarettismo gane la elección, ¿no? Sí, además, me parece que ya la sociedad como que hemos aprendido a votar y separamos muy bien. Y bueno, la verdad que en ese sentido, una cosa es votar para presidente, otra cosa es votar para gobernador, otra cosa es votar para intendente. Está bien, por ahí el hecho de que vayan en fechas separadas también permite esa separación, pero es muy notable cómo la gente... no, pero diputados prefiero que no tenga tanto, entonces voto a otro. No, gobernador quiero este, no me importa quién es presidente, o sí me importa, pero quiero a este. Hace esa diferenciación el electorado. Fíjate el dilema que tiene hoy el gobierno de la provincia de Córdoba, sí, Viviana, es que tiene por delante un escenario polarizado, extremadamente polarizado, sobre ejes nacionales, no sobre ejes provinciales. Y cada vez que en Córdoba se vota una elección intermedia con este tipo de perfil, evidentemente que el schiarettismo pierde terreno. A ver, sí, te voy a dar dos referencias. La elección presidencial, no la de presidentes, sino la de diputados nacionales, la boleta de diputados, sí, en la cual el Frente de Todos obtuvo 22 puntos, mientras que Carlos Gutiérrez de Hacemos por Córdoba obtuvo 16, casi 17 puntos. Ahí tenés un pequeño dato. El segundo fue la elección que hace 4 años Yarlora perdió contra Baldassi de Juntos por el Cambio. En esa época, yo recuerdo muy bien, la PASO fue realmente una elección más pareja que la general, porque sí, Yarlora perdió por apenas 14, 15 puntos. En esa elección yo recuerdo muy bien que Schiaretti quiso provincializarla, atacando directamente él a Macri, y no solamente no logró achicar la diferencia, no logró provincializar la elección, sino que por el contrario, la diferencia se amplió incluso, y esto lo hemos hablado contigo bien en más de una ocasión, Baldassi no hizo campaña. Es decir, fíjate vos el peso de los contextos. El voto, mal que les pese a muchos, es contextual. Tiene mucho que ver lo que suceda en el momento mismo que se vaya a votar. Por eso, todo lo que veamos hoy como fuegos artificiales, posicionamiento, yo quiero ser presidente, yo quiero ser gobernador, digo, en realidad son más proyecciones de deseos que otra cosa. Por ejemplo, la idea de Gustavo Santos o de Macri, que quiere traer, que quiere que Gustavo Santos sea gobernador. Bueno, yo te diría que hablar tan lejos de ese escenario es contraproducente, ¿no? Sí. Primero porque podés quedar muy descolgado de la realidad. Hoy la prioridad para la dirigencia política, Viviana, esto entre nos, con mucho sentido común, debería ser buscar vacunas, ¿no? Hay dos buscar prioridades. La manera de Gustavo, ponerse de acuerdo para que la mayoría de la sociedad argentina esté vacunada en el menor tiempo posible. Gustavo, digo, la prioridad... Gustavo, hay dos prioridades insoslayables que la dirigencia lamentablemente no sé si no las ve, si no las quiere ver, o si, como vos decís, nos llenan con fuegos de artificio. Mientras nosotros estamos hablando de esto, hay un montón de gente que se está acostando esta noche y no comió. Y no sabe qué va a comer mañana. Entonces, digo, y no es un grupo de la población que lo podemos sostener. No. Estamos hablando de una pobreza que es vergonzosa. Y parece que no es el tema. Hoy no es el tema de discusión. Lo que pasa es que, viste, cuando no hay elementos para trabajar, o cuando no hay ideas, ¿no? Recurrimos a lo fácil, que es la grieta y la cuestión electoral. Sí. Fíjate que es como un camino en el cual la política o la dirigencia política toma casi por defecto, ¿no? Sí, totalmente. Y es lamentable. Yo te diría que las prioridades son la que vos planteás, el tema económico, de cómo incluir a la gente que ha quedado muy fuera de sistema, y el tema vacunación. Sí. Viviana, el tema vacunación es la prioridad, es el límite o la barrera entre la incertidumbre de por ahí contagiarse y morirse a estar un poquito más tranquilo. Sí. Entonces, a partir de eso, a mí me parece que es interesante plantear que de aquí en adelante, todo lo que veamos de proyección al 2023 no hay que prestarle atención. Incluso te diría más, este conflicto jurisdiccional en Capital Federal por el tema de la educación. Sí.
Yo creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sabía efectivamente de que esto va a terminar a favor del gobierno nacional, pero jamás se perderían haber ganado la discusión política. Claro. Y en ese sentido me parece que el gobierno nacional durmió, ¿viste? Como en muchas otras cosas, su análisis estratégico y su performance comunicacional ha sido bastante pobre. Sí. Pero volvamos a Córdoba. Me llamó la atención la alta imagen positiva que tiene el intendente. Es que Yarlora tiene un andarivel en el cual te diría prácticamente poco y nada de lo que ocurre a nivel nacional y a nivel provincia lo afecta o le pega de manera directa, ¿no? Le alcanza con haber hecho una gestión prolija desde lo administrativo, haber dado 2 o 3 ataques a los sindicatos municipales y haber mostrado una línea de eficiencia y de conectividad y de conexión política administrativa también con el gobierno de la provincia. La digitalización, la apertura, digamos, gradualmente a tener actividades en los barrios permite ver una gestión que no te diría que es algo maravilloso o extraordinario, pero en la valoración de los vecinos, sin duda es que se saca un aceptable o un bueno, un bueno más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre él recaen quizás las expectativas más importantes, digamos, del peronismo cordobés, en cuanto a ser el que le garantice al actual oficialismo cierta chance de continuidad, aunque debo decirte, Vivi, que si en Cambiemos lograsen acertar cómo poner a los egos que tienen dentro, ¿no? Se quedan con todo. Si vos analizás Sí, Gustavo, pero en realidad la campaña se la va a hacer Cambiemos a Juntos por Córdoba. De la Sota tanto tiempo, ¿no? Hoy de la Sota no está, por lo tanto, yo creo que Cambiemos, si encontrasen un par de liderazgos fuertes y consolidados, y evidentemente pueden quedarse con la gobernación, con la ciudad de Córdoba, con la legislatura, pero, viste, las elecciones son una cuestión aparte. No, pero además, insisto, Cambiemos, la UCR como pata principal, digamos, le termina haciendo la campaña Hacemos por Córdoba. Claro, pero mirá qué interesante lo que ha pasado últimamente. Y esto es a nivel país y también en Córdoba, ¿no? Una de las partes de Cambiemos, que es el radicalismo, ha producido un evento que no podemos no incluirlo en nuestro análisis. Esta renovación, esta pelea interna que hubo en el radicalismo, que movilizó una buena cantidad de afiliados, ha mostrado un empate estratégico entre la vieja guardia y la renovación. Que De Loredo, Vicellares y Ferrer de Río Tercero hayan empatado la elección a Negri y a Mestre, habla a las claras de que hay algo que se está gestando en el seno del centenario partido, ¿no? Y creo que hay que prestarle mucha atención, porque De Loredo, en cierta medida, ha tenido un derrotero muy parecido al de Yarlora, como instalación de una nueva figura política de ese espacio, y evidentemente yo diría que ese es uno de los activos políticos más importantes que tiene esa fuerza. Sí, puede ser. Pero ojalá en función de una democracia más sana también, ¿no? Con el tema de este cambio de poder, de este bipartidismo fuerte que corresponde también a un crecimiento democrático. Pero lamentablemente lo que uno ve de afuera sin estar metido en ese juego, con un Hacemos por Córdoba tan fortalecido y un Cambiemos tan dividido, y la verdad que va a ser complicado que Cambiemos asome y pueda ganar algo. Mira, sí, de cualquier manera la política es muy dinámica, ¿no? Sí. Te voy a recordar la victoria de Narváez frente al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Todo el mundo creía que iban a ganar las elecciones, la oposición al kirchnerismo, y nada de eso ocurrió. La ola amarilla de hace 4 años, vos recordarás, con vos lo hablamos muchas veces, no configuró un escenario favorable a la reelección de Macri, todo lo contrario. Es decir, que hoy, en esta elección intermedia, en el 2021, se queda en el 2021. Es muy poco probable que tenga algún impacto en la presidencial del 23. Lo que sí, déjame decirte que lo que tenemos que tratar de hacer es dejar nuestro ombliguismo de lado, ¿no? Porque si vos ves el escenario, creemos que solamente nosotros tenemos problemas de vacunas,
creemos que solamente los argentinos o los cordobeses tenemos problemas con nuestras dirigencias, ¿no? Y la verdad es que esto es una pandemia, Sí. por definición, es una cuestión mundial. Hay muchísimos más países que el nuestro que ni siquiera han tenido una sola vacuna aplicada. Entonces, yo diría, no hay que ser tan dramáticos ni tampoco tan optimistas. Yo creo que hay que Gustavo, esperar ese que es el un... gobierno, vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? Que consiga la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible para que la mayor cantidad de población argentina esté vacunada lo antes posible, porque ahí está la clave. Es más, me atrevería a decirte, Vivi, que cuanto más rápido sea el operativo de vacunación, más rápido va a recomponer la imagen perdida de Alberto Fernández. Así de dramático es el tema. Después te quiero hacer una aclaración sobre el tema de las vacunas. No, te la hago ahora. Me parece que en eso influyen también muchísimo los medios. Está bien, yo trabajo en esto, entonces tengo la obligación de informarme de los dos lados de la grieta, por llamarlo de alguna manera. Y también veo mucho leo mucho diarios del exterior. Y la verdad que es tan claro lo que decís, está pasando en el mundo. Italia no tiene las vacunas que quería. España no tiene. En Madrid, el lunes, se cerraron los vacunatorios porque no tenían vacunas. Entonces digo, también seamos objetivos, esto es un problema mundial. Las que tenemos en México, no teníamos vidrio para envasarla en México. Entonces, a ver, no es que... Y no con esto estoy defendiendo el gobierno de Alberto Fernández, ni mucho menos. Estoy diciendo, es una realidad mundial. Hay que ser ecuánimes y claro. señalar esto en la línea de lo que vos planteás. Fue obscena realmente, la campaña de los laboratorios, sobre todo de Pfizer, contra el resto de las vacunas. Y sigue siendo hasta el día de hoy, porque vos ves medios principales de Argentina, periodistas de alto rating en la Argentina, que sin siquiera poner el banner abajo de espacio de publicidad, despotrican como si ellos supieran algo de vacunas contra toda la vacuna, menos con la Pfizer. Como si fuese una cuestión ideológica. Sí, señor. Digo, cuando ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros, al momento de vacunar, por ejemplo, a nuestros niños y niñas, digo, hemos preguntado esta vacuna de dónde es. Jamás. Es comunista, pero estamos locos en ese planteo, ¿no? Sí, hacer prevalecer el prejuicio ideológico antes que la garantía sanitaria es uno de los grandes síntomas de este malestar que vivimos todos los días. Sí, la verdad que sí. Estábamos hablando recién de esta posibilidad de que Yarlora es como la gran esperanza. Creo que lo que ha tenido hoy Hacemos por Córdoba a lo largo de estos años es que ha generado su propio recambio generacional. Hablemos de Yarlora, hablemos de Manuel Calvo, hablemos de Martín Gil. Digo, hay toda una generación por abajo que viene pujando y que es como que tiene su lugar propio. Facundo Torres, digo, hay gente más 40 que está ahí y que está expectante a que se dé ese recambio generacional. En la Unión Cívica Radical recién ahora están empezando con ese movimiento. Sí, pero déjame decirte, es correcta la apreciación, comparto además. Para matizar te diría, yo no veo en Unión por Córdoba, en Hacemos por Córdoba, en el peronismo cordobés, no veo un perfil equivalente al de Schiaretti, que tenga tanto de conservadurismo político como de liberalismo económico, ¿no? Creo que ese perfil que también lo tuvo Angeló, lo tuvo también de la Sota, en parte Ramón Mestre padre, pero aunque no completamente. Es muy difícil verlo en alguna figura del oficialismo. De hecho, tampoco la veo en la oposición. Por eso digo que las chances para el 2023 podrían estar repartidas y podrían ser competitivas también opciones del oficialismo actual. Ahora, sí déjame decirte que el contexto manda. El contexto es definitorio. Todo lo que podamos proyectar de hoy al 2023 seguramente vamos a estar equivocados. ¿Por qué? Porque falta muchísimo. En la Argentina 3 meses es larguísimo plazo. Te diría, 3 meses en la Argentina es ciencia ficción, ¿no? Entonces, más vale analicemos corto plazo, que seguramente nos vamos a equivocar mucho menos.
Gustavo, ¿cómo estamos para estas PASO que al final todavía no tenemos fecha? Hay una coincidencia y un consenso en la sociedad de que está bien suspenderlas por motivos sanitarios. Ahora, la verdad es que si los partidos políticos no las utilizan, digo, esta buena herramienta que es la PASO, porque de alguna manera ordenaron la oferta política electoral y ordenaron la cantidad de candidaturas y promovieron, digamos, un incremento en la participación electoral real, bueno, pueden caer en desuso. Yo creo que es una gran herramienta, claro, pero el defecto que tienen, no para la sociedad, sino para la dirigencia, es que pone en manos de la gente la decisión final de quiénes son los candidatos. Ese motivo puede tumbarlas. De cualquier modo falta, y yo te diría que no es bueno que tengamos en el mismo año que se vota dudas acerca de los mecanismos de la votación, ¿no? Claro. Esto deberían haberlo pensado el año pasado. Así que lo único que puede haber es un corrimiento de 30 días, creo que en eso también hay coincidencia en la clase política, de pasarla en vez de agosto a septiembre y las generales en vez de octubre a noviembre. Sí. Aunque te diría, si nosotros tenemos un escenario de contagios, por ejemplo, el peor escenario posible, posiblemente allí veamos también que puede inclusive pensarse en correr un poco más el arco de cuando votamos, ¿no? Sí, sí, me parece que la verdad que en esto no coincido con vos, lo deberían haber previsto el año pasado. Y Gustavo, esto es un día a día. Mañana te salta el pico y tenés 50.000 casos y yo no sé si el año pasado sabíamos que podíamos ir a esto en agosto del año pasado. Entonces, bueno, pero por ejemplo Perú acaba de votar primera vuelta de presidente, ¿no? Sí. Y la verdad es que, fíjate, Perú está muy complicado. Muy complicado. Pero muy complicado. Muy complicado. Y sin embargo, ellos hicieron un trabajo previo desde el año pasado, donde a través de auditorías y consultorías investigaron modalidades, diferentes tipos de elecciones y convinieron que ampliando el horario de votación, aumentando los lugares de votación y sobre todo poniendo la jornada de votación doble, es decir, en 2 días, podrían llegar a cumplir con mejor garantía los protocolos sanitarios. Nada de eso se hizo aquí. No. Acá es todo pico del oro, nada de investigación previa seria. Por eso te digo, si más allá de la pandemia, que es un contexto apremiante, ¿no? Creo que las dirigencias no se toman en serio este trabajo de buscar consenso, ¿no? Porque ponerse de acuerdo sobre nada, digo, no es productivo para el país. Gustavo, nos estamos yendo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre la imagen del presidente y la vicepresidenta. Bueno, con grandes dificultades, ¿no? Evidentemente la erosión de la imagen de Alberto Fernández tiene que ver con los errores no forzados que viene cometiendo. El contexto de la pandemia también le ha aplicado un sinnúmero de restricciones y creo que el gobierno tiene ciertamente dificultades para transmitirle a la población las cosas que está haciendo. Hay una dificultad permanente de ganar la agenda de discusión. En este sentido yo lo veo mucho más fortalecido al esquema opositor de medios que al propio gobierno, ¿no? Es decir, al final del día el que logra dominar la percepción de qué es lo que pasa en el país es el sistema de medios y no el gobierno. Sí, señor. Si esto sigue así, bueno, el gobierno va a llegar muy debilitado al momento electoral, independientemente de que pueda tener un avance en la vacunación y un avance en el contexto económico. En el caso de la vicepresidenta, te diría, está igual que siempre, con un diferencial negativo muy importante, pero para ser la figura central de la política argentina eso no ha cambiado. Y déjame decirte también que, por ejemplo, Macri y Massa siguen siendo las peores imágenes del país. Una leve mejoría en el tono de Sergio Massa, básicamente por el tema de la ley de ganancias. Sí. Y no hay que descartar a ningún político por más negatividad que tenga. Jamás. Yo te diría que el dato más importante tiene que ser el grado de conocimiento, porque la gente no vota al que no conoce. Pero si vos, por ejemplo, hoy ponés a competir electoralmente para presidente a Sergio Massa con Mauricio Macri, y yo no sé quién gana. Claro. Ambos tienen chances de ganar. Es decir, que hoy ni siquiera podemos descartar a las peores imágenes de la Argentina en esa idea, ¿no? Sí, sí, además, vuelvo a la frase tuya de recién, 3 meses es un montón, imagínate 2 años y medio.
Increíble. Sí, no. El vértigo, ese vértigo, Vivi, fue el mismo vértigo que tuvimos los argentinos cuando fue la elección presidencial. ¿Te acordás Sí, que fuimos a votar a sí. las PASO como si fuese segunda vuelta, ¿no? Sí, Había señor. que definir todo anticipadamente. Ese es un vértigo que claramente está impuesto por un esquema de poder en la Argentina que le imprime a la realidad una dosis de velocidad que genera, digamos, graves consecuencias. Sí, señor. Ojalá, digamos, busquemos el equilibrio, ojalá tengamos una fuerza política que logre, viste, bajar un poco los tiempos, porque es prácticamente imposible gestionar bien teniendo un gobierno que no sabe comunicar y una oposición que no deja hacer. Sí, señor. Sí, señor. Me quedo con esa frase tan real y tan triste. Un gobierno que no sabe comunicar y una oposición que no deja hacer. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre un placer. Esta es tu casa. Y bueno, esperemos los datos de esta encuesta que está en el horno y que nos dijiste apenas empezamos el programa que ya la ibas a enviar a nivel nacional, aunque ya nos diste un par de anticipos. Muchas gracias, Vivi, como siempre, agradecido. Gracias a vos. Lo acabamos de ver a Gustavo Córdoba. Nos contó qué está pasando mientras esta realidad nos invoca constantemente a un movimiento y a un cambio. ¿Los políticos, los dirigentes, se dan cuenta de esto? Por los datos, parece que no. Buena semana, buenas noches.